Últimamente me viene a la mente una frase que en una época se utilizó mucho, aunque es una frase que viene de una obra de Shakespeare. Algo huele mal en Dinamarca. Se refería, y sobre todo se tomó esa frase, cuando querían decir que en un gobierno, por culpa de la corrupción, el país no avanzaba. Algo huele mal en Paraguay es una frase que a mí últimamente me viene mucho a la cabeza, aunque hace muchísimo que huele mal por culpa de la corrupción y todo lo que acarrea la corrupción. Inseguridad, sicariato, contrabando, que el contrabando no es que ayude a las pequeñas familias, sino son estas grandes cadenas de contrabandistas que luego explotan a las personas. Hace muy poquito estábamos viendo unos vídeos y unos audios donde saltaba a la luz un montón de contrabando que entró y fueron unas sanciones mínimas realmente en las que cayeron. Si supiéramos o supiesen ustedes lo que puede llegar a afectar y afecta en la realidad de la economía del país, destruye fuentes de trabajo, no crea calidad de ningún lado, y la gente sí a lo mejor se beneficia porque compra un poquito más barato, pero no te asegura una calidad de vida y que las empresas que lo hacen de una manera formal puedan seguir trabajando y sobre todo contratando más personas. ¿Por qué ocurre todo eso? Porque está realmente todo podrido y huele muy mal, no solamente el polvo y el humo que suele entrar últimamente, sino todo lo que está saltando y lo que debería corregirse por parte de las personas encargadas de que esto funcione, de que el país funcione. Hablamos del Ministerio Público, la justicia, los ministros, la cabeza misma, el presidente, cual sea el que esté de turno, es el que tendría que garantizarnos que tenemos justicia, una justicia limpia, que todo se controla y que el país entonces funcionaría mejor. Ni la ANDE, que todos sufrimos todos estos días, inclusive anoche, tremendo, un país con una energía impresionante, que figura en todo el mundo como el mayor exportador de energía, y no tenemos luz, ni siquiera eso funciona en este país. Pero no es culpa de los ciudadanos, es culpa, a veces sí es un poquito culpa de los ciudadanos, pensándolo bien, porque somos los que elegimos. Les voy a recordar siempre, elegir bien, no crean todo lo que oyen. Constantemente, les voy a repetir lo mismo. Tenés que aprender a escuchar y saber quién nos está mintiendo. Nos mienten en la cara, nos dicen que van a hacer las cosas por nosotros y no es así. Estamos en campaña. Los que tendrían que estar decidiendo el destino de la educación, la cultura y todo lo que es tan importante para que estas cosas nos siguen ocurriendo, están en campaña. Así que no tengas memoria selectiva y a la hora que llegue o el momento que lleguen de verdad para que vos tengas que votar, para que tengas que tomar una decisión, para que vos decidas a quién, ahí es donde tenés que hacer uso de tu memoria y acordarte de todo esto que estamos viviendo por culpa de una mala gestión del país. Arrancamos. Algo huele a podrido en Dinamarca, les decía al comienzo del programa, y lo transmito y lo transfiero a Paraguay. Como les decía también, algo huele a podrido en Paraguay y tenemos muchas cosas de qué hablar y ojalá que estos vientos que están viniendo se lleve toda esa podredumbre. Buenas noches, diputado Sebastián Villarejo, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo está? Un saludo a toda la audiencia, realmente súper contento de estar acá y de poder compartir este programa. Algo huele a podrido, ¿eh? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están la Fiscalía General del Estado, la justicia en general, videos que están saliendo, contrabando, luchas de poderes, presiones por un lado? Qué terrible, diputado, todo. Terrible, pero está bueno eso, porque en la medida que olés, sabes que hay algo que tenés que limpiar y sabes que hay algo que tenés que sacar de tu casa. Cuando se está construyendo y no podés oler es más peligroso. Es verdad, porque está más tapado, ¿verdad? Está más tapado. Yo creo que es el momento que podemos oler... por sobre todas las cosas genera esa indignación y rabia, confío en la ciudadanía para dar pasos hacia adelante a futuro. Qué rara de igual manera que es la mente humana o la mente de algunos paraguayos, porque son cosas que se vienen denunciando hace muchísimo tiempo y parece que hasta que no ven en un video, no sale un audio, esa realidad que todos sabíamos que existe, lamentablemente, y que pienso que inclusive no es ni la mínima parte de lo que está saliendo de las barbaridades de corrupción, mala gestión o no gestión, que es una mala gestión, es la realidad de lo que pasa en general, ¿verdad? Sí, definitivamente, bueno, no hay un secreto para saber cuándo de alguna manera la sociedad de manera colectiva explota. O de alguna forma es como la gota que colma el vaso. Y uno muchas veces no entiende definitivamente, porque como bien lo decís,
4 años en mi caso como diputado y 2 como concejal, venimos denunciando muchas cosas. Pero hay que estar contentos de todas maneras cuando pasa, porque yo creo que ese es el desafío de a quienes nos toque ocupar posiciones de liderazgo, no solo en la política, también en el periodismo, como referentes de opinión. ¿Cómo conducir eso, verdad? ¿Cómo lograr que de esa protesta podamos convertirla en propuesta y luego en compromiso y luego en acción? Hay una cosa que a mí me dejó muy marcado. Estuvo hace poco el exdiputado Oscar Tuma nos decía el otro día que no todo el mundo realmente, a pesar de lo que ya terminamos creyendo muchos, entran en política para enriquecerse, sino que hay muchas veces, muchos casos que él le tocó vivir, que hay diputados que han terminado, se han encontrado absolutamente solos, desamparados y sin el bolsillo lleno, ¿verdad? Que ese sueldazo que creen estaba bien empleado, bien utilizado por las necesidades. Entonces, ¿cómo puede ser que no se den cuenta o que no se pueda actuar antes cuando hay tantas diferencias dentro del mismo hemiciclo y uno ve en cómo viven algunos, cómo se desarrollan algunos, cómo se mueven algunos y uno no está a ese nivel? ¿Cómo se puede convivir con eso? A ver, en primer lugar, doy fe de lo que te dijeron. O sea, yo creo que en todos los colores, en todos los partidos, en todos los espacios políticos, existen personas muy buenas y que honran el cargo, al margen de que pensemos distinto. Y lastimosamente la politiquería lo que busca es igualar, como diciendo somos todos iguales. No somos todos iguales. No lo somos. Así como no todos los periodistas son iguales o no todos... No. No somos todos iguales. Habemos, y me incluyo, y como digo, de todos los partidos, personas que somos honestas, personas que definitivamente queremos lo mejor para nuestro país. Yo recuerdo que en la campaña yo siempre decía en los discursos, yo prometo coraje y buena fe. El coraje para votar lo que creo que es correcto, aunque sea impopular, y la buena fe de que genuinamente nuestros votos y nuestras posiciones van de la mano a lo que creemos es mejor para nuestro país. Eso no quita que no nos podamos equivocar, eso no quita que podamos pensar distinto. Y en ese sentido siempre van a querer igualarnos y ensuciar a la política para que justamente gente buena no quiera entrar a la política o gente, digamos, independiente o indignada no quiera ni participar, porque es lo que les conviene. No tenemos que caer en eso. Vale la pena, hay gente buena. Y ahora más que nunca, con el desbloqueo, no hay excusas con el desbloqueo. Porque entre los 45 candidatos a senadores de cualquiera de las 20, 30 listas, van a encontrar a alguien que realmente representa posiblemente los intereses que uno, los intereses en el buen sentido de la palabra, como los valores o los principios que una persona tiene. Y ni qué decir con la cantidad de candidatos a presidente de la República que hoy también estamos. Incluido. Yo incluido. Incluido. Pues es que estaba pensando también, y creo que es parte de lo que acabas de decir al entrar el programa, la juventud. Y me apena que muchas veces he tenido invitados jóvenes que le he preguntado, ¿te interesa la política? Y me han dicho no. Y no se dan cuenta, que para mí es recurrente explicarlo, que la política es desde que apoyan o sacan un pie a la calle, ya están metidos en política sin darse cuenta, porque o se quejan de la luz o de la calle o la vereda que está estropeada, y todo es política, porque en ese caso es política municipal, si la municipalidad de turno no hizo esto, lo otro. ¿Cómo algunos no entienden que la política es parte del día a día de nuestra vida? A ver, en primer lugar, nosotros tenemos una crisis de educación cívica y educación en nuestro país. Eso es indudable, ¿verdad? La crisis educativa que esperemos podamos transformarla es gravísima. No te hablo solo en sentido político. Si 9 de cada 10 jóvenes salen que no entienden matemática en los test que tenemos, si 7 de cada 10 no entienden lo que leen, no pasan ese tipo de pruebas. Y de igual manera en ciencias, definitivamente hay un problema también de comprensión que tenemos nosotros que involucrarnos a hacer una transformación y revolución educativa en el Paraguay. No solo transformación educativa, una revolución educativa. Ahora bien, yo confío y espero y le digo a la gente que nos está escuchando, más que nunca después de la pandemia, yo creo que tenemos que ser conscientes de que si no nos metemos en política, la politiquería se mete con nosotros. En el buen y en el mal sentido de la palabra. Si no estuvimos preparados con camas y cosas de salud para enfrentar esto, si tu papá o tu tío estuvo sentado sin oxígeno esperando una cama que nunca llegó,
es por culpa de gobiernos en décadas que no priorizaron la educación. Si el aula de clase de tu hijo o de tu nieto o de tu sobrino no tenía ni lavatorio para empezar cuando eran clases híbridas, no había ni lavatorio para lavarse la mano, ni qué decir techo, ni qué decir aulas, ni qué decir internet, que sería luego algo así cuando sabemos que el internet es la conectividad, la nueva energía hoy en día en este siglo. Es por culpa de la política, es por culpa de decenas de años de gobierno que nunca priorizaron eso y prefirieron un sistema de prebenda y clientelismo. Yo creo que más que nunca hoy tenemos que darnos cuenta de que tenemos que involucrarnos. Ahora, muchas veces los jóvenes creen o creemos que involucrarnos es ser candidato y meternos ya directamente a activar en política. Política es hacer lo que vos estás diciendo, política son también los jóvenes que están decididos. Yo conozco tantos jóvenes decididos a transformar este país, gente que está en cosas como un techo, ahora que viene Semana Santa, van a ver, qué sé yo, 3.000, 4.000 jóvenes en todo el país misionando como católicos, ateos, religiosos, no importa esto, pero tantos jóvenes que realmente quieren un país mejor y que simplemente yo digo, abramos un poco más los ojos y que nos interese lo público, porque yo creo que la real manera y la única posiblemente para generar grandes transformaciones, no pequeñas sumadas, grandes transformaciones en el Paraguay, es a través de la política, a través de políticas públicas, a través del ejercicio del poder, pero para el servicio al pueblo. Es complicado porque hay zonas, ¿verdad?, donde la información, si ya en zonas como Capital, hay algunos que están desinformados, leen solamente el titular y se quedan con titulares o creen que están informados solo por las redes sociales, ¿verdad? Dice, sí, yo escucho, yo me informo. ¿Dónde? Le dije una vez una persona. Y a través de las redes. Pero no, ahí no tenés completo el círculo de la información. Ahí a lo mejor tenés el titular que a lo mejor inclusive al medio, no solamente a la persona de turno, al medio de turno le interesa para enganchar a alguien y que vea y que tenga seguimiento, pero no es el desarrollo completo de la información. Entonces, a mí, eso que no soy político, digo yo, ¿cómo llegar a esta gran masa que termina... Pero podés serlo. No. ¿No te interesa? No. Qué lástima. No. Me gustaría que te interese, ¿eh? No, hay bueno, desbloqueo. Me interesa la política, pero no me interesa meterme en política. Yo creo que no estoy preparado, que es mucha gente donde... Creo que no tengo los estudios suficientes como para entrar en política. Yo muchas cosas hablo en general y analizo, ahora termino la otra exposición cuando analizo quiénes están. Y ayer decía en radio que a veces me da vergüenza escuchar las exposiciones de ciertos parlamentarios porque ni pronuncian, ni hablan bien, no conjugan bien los verbos, no entienden ciertas cosas. Digo, madre mía, y este es parlamentario, está en el Congreso, no porque tenga que haber un mínimo a lo mejor, porque uno puede ser autodidacta, ¿verdad? Uno puede prepararse sin tener el título de la secundaria, un título, pero algunos ni se preparan. Realmente, bueno, yo lo siento, pero he hecho mucho en falta, inclusive dentro de donde vos estás, mucha cultura y educación con el puesto que tiene. Bueno, estas personas que están en el interior, que lo pasan realmente mal, que están tan abandonados, que muchas veces existen solamente en momentos en cuando se está en campaña política, cuando se les visita, se les acerca, porque muchas veces son más organizaciones privadas las que se acercan a ellos y les dan manos. ¿Cómo le explicás a ellos? ¿Cómo llegás a ellos con la política para que sepan a quién de verdad tienen que votar y no al cuentista de turno que le está vendiendo una historia que no es verdad? ¿Cómo se llega ahí, Sebastián? Te respondería tres cosas. La primera, yo creo que definitivamente hay una pobreza extrema en Paraguay y hay politiqueros que se aprovechan de la pobreza. Y yo ahí ni siquiera culpo a las personas que están en esa situación de vulnerabilidad, que lleguen a instancias en las elecciones donde prefieren otras cosas. Ni siquiera los culpo, porque ¿cómo creer después de haber recibido mentiras tanto tiempo y que en un día de elecciones puedan asegurar probablemente alimentación por un mes? Entonces yo no culpo y no responsabilizo. Creo que nuestro desafío es justamente al contrario, ese politiquero que se aprovecha de la vulnerabilidad, y no solo que se aprovecha, quiere sostener la pobreza porque le conviene la pobreza. Sí. A ese es el que tenemos que atacar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo también que es muy amplio ya el espectro en Paraguay. Vamos a tener 5 millones de electores. 5 millones de electores, y si vota el 65%, son 3.300.000 de votos. Y ahí se abre mucho. Y yo me preocupa por sobre todo en realidad el indiferente. Mucha gente en realidad tiene la posibilidad de tener acceso a la información. Mucha gente incluso tiene acceso a la información, pero se queda
se queda en la superficie. Y hoy ya es una cuestión de que nosotros tenemos que despertar ese interés. Como yo digo, hoy el clarín de la batalla está sonando, pero no nos llama las armas, nos llama el compromiso ciudadano. Entonces yo creo que ahí hay un elemento de esfuerzo entre todos. Y hay pequeñas cosas que fueron ayudando. Por ejemplo, por el tema de la corrupción, vos sabés que la ley de Fonacide, yo siempre digo, nosotros tuvimos probablemente más de 50 pedidos de intervención a municipios en la Cámara de Diputados. Y son 250 municipios, es mucho. Y casi todos hablaban de Fonacide. Entonces, ¿qué pasa? La persona que está en esa ciudad, pueblo, quizá no está informada del todo, pero ya le empezó a dar rabia enterarse que su municipio tenía tantos miles de millones de guaraníes y ver que su escuela está destruida y no hay nada en la calle. Ya visibilizó la indignación y cómo le tocaba, porque antes era no, el ministerio allá en Asunción, me tengo que ir allá hasta Asunción. Esas pequeñas cosas, la descentralización, lograr que se vea que el poder está ahí y que por lo tanto pueden ejercer control, ayuda a cambiar. Y después es innegable que las redes sociales están construyendo un nuevo mundo también peligroso por las fake news, peligroso por cómo tan fácilmente se puede acusar y tan fácilmente se pueden inventar cosas de alguien, pero también un mundo totalmente diferente donde uno ya no necesita necesariamente estar cercano al dueño de un medio de prensa para poder llegar. Antes vos tenías que salir una noticia de diario, hoy la creatividad y realmente un hecho político fuerte puede tener una viralización orgánica muy fuerte y que llega realmente a rincones que no nos imaginamos en nuestro país. Vos sabés que, aunque no tenga que ver con el contexto que estás contando, la primera vez que a mí me llamó mucho la atención el potencial de las redes sociales y que algunos no lo saben utilizar, es cuando una vez, te iba a hablar de A Todo Pulmón, una anécdota de A Todo Pulmón, veo que dice, se postuló una niña de 11 años con su abuelo de un árbol. Digo, ¿y cómo se enteró en esa región tan remota de este concurso? A través de las redes sociales. Ahí está, en ese momento, te hablo hace unos años todavía, cuando arrancaba A Todo Pulmón. Y dije, allá la pucha, dije, qué bien que algunos utilizan las redes para lo que tienen que utilizar, porque al fin y al cabo, en ese caso era un concurso, pero pudimos conocer la historia del árbol, qué pasaba en esa vida. Pero yo he hecho en falta eso, he hecho en falta en que les enseñemos también que las redes sociales están muy bien, que vos llegás, pero que desarrollen la historia, que no se queden, yo insisto mucho eso, que no se queden con el titular, porque todo es muy engañoso. Totalmente. Vos de repente abrís y ves que es parte de una historia, ese es el tema que... No, pero plenamente, a nosotros nos toca padecer eso en la política, o sea, uno habla en las redes sociales y todos somos de dioses a diablo en 3 tweets. O sea, es prácticamente, bueno, yo soy arquero en el fútbol, entonces más o menos como ser arquero, que de repente puede ser un héroe en una tajada y en la siguiente te entra un gol raro y ya soy el villano. Definitivamente hay que medir mucho lo de las redes sociales, pero es realmente un acceso tremendo y una posibilidad de generar comunicación. Ahí hay enorme desafío de parte de todos nosotros, de los políticos, de los periodistas mismos, para construir una opinión pública real, porque como nunca antes también en este tiempo de pandemia se vieron y se observan fanatismos muy fuertes, ¿verdad? Y esa militancia fanática también no nos ayuda a construir un país donde todos tenemos que encontrar un poco los puntos en común. Y creo que tantos puntos en común tenemos que nos pueden ayudar a definir un poco el camino para que Paraguay dé un salto. Te quiero preguntar sobre tu encontronazo el otro día con Bachi Núñez. Fuerte fue eso, ¿eh? ¿Qué pasó realmente? No, fue un encuentro fuerte. Ayer, por suerte, en la sesión ambos, reconocimos que no hay que llegar, evidentemente, a esos debates tan exagerados. Acalorados. Acalorados, perdón, ese era el término, te agradezco, no me salió al instante. A debates tan acalorados y lógicamente reconocemos eso. Ahora, también creo que dentro de todo, dentro de lo acalorado que fue, lógicamente, ambos supimos mantener también una calma, nunca vamos a llegar a lo físico, ni mucho menos, ¿verdad? Creo que cuando uno, valga la redundancia, cree en algo y tiene una convicción y tiene un principio, tiene que defenderla, tiene que defenderlo, ¿verdad? Y en ese caso estábamos realmente nosotros enfrentando algo que consideramos que es incorrecto y que está llevando hacia la República hacia un lugar negativo. Y creo que el Paraguay hoy necesita una cierta dosis de confrontación, Luis. Yo creo que no hay que tener temor a confrontar ideas, a debatir y a debatirlas con fuerza y con coraje. De ambos lados. Sí. Tenemos que animarnos a decir lo que creemos y no ser tibios. Transformar el Paraguay
no se va a lograr con tibieza. Y una presidencia de la República, un gobierno, cuestiones que nosotros anhelamos hoy, no es solo una cuestión técnica, hay que tomar posiciones. Y las posiciones requieren una dosis de claridad y posturas fuertes. Ayer, cambiando un poco de información, de nota, de lo que hablamos, pero es importante porque vos encabezás en la causa, saltó un tema mediático por el tema de Elida, la directora de comunicación de... Favelo, algo así era. Favole. Favole. En el cual salió una cadena, un hilo de tweet donde ella hacía una serie de denuncias. Luego la fiscala general del Estado dice que se deslinda del caso, que va a abrir... De hecho, le hago yo una nota en radio a la fiscal general del Estado y nos dice que va a tomar medidas, que no sé qué cosa, pero que ella ya se retractó. Le digo, no pudo retractarse, le digo, en un momento dado, porque no es que hablaba de un caso que ya había pasado, le digo, fiscala, perdón, pero no, le digo, ella hablaba de un caso que iba a venir. Porque todos querrían decir que era luego... No, eran casos que ya se habían hablado. Y luego escucho unas declaraciones de Bachi Núñez, lo siento, pero me quedo impresionado, donde hace... No sé si escuchaste. No sé, ¿las de la Cámara o después en un medio? En todos los medios hace unas declaraciones hablando del tema donde dice que la libertad de expresión, que la... Ah, sí, lo mismo que dijo en la Cámara. Sí, verdad que la funcionaria, como funcionaria, yo aprecio a Elida, pero nunca se deja de ser funcionario porque se termina un horario a lo mejor en un ministerio público tan importante como para dar ciertas declaraciones, creo. No, totalmente desacertadas las declaraciones de Bachi en ese sentido. Discutimos en la Cámara, justamente fue un debate también ayer, y totalmente desacertado lo que hizo esta señora. Acá yo no estoy juzgándola como persona, ni mucho menos como puede ser en su casa, estamos hablando de su función. Y uno cuando tiene una función pública tiene ciertos derechos y obligaciones. Y como funcionaria pública, en primer lugar, algo que yo decía ayer, tiene el deber y obligación de denunciar si tiene acceso o conocimiento de algún hecho punible. Todos nosotros tenemos esa obligación según el Código Penal. Entonces, conforme a lo que ella escribía ayer, pues que denuncie, pues si no denuncia es una irresponsable. En segundo lugar, menciona cosas que como mínimo también denotan una alta, digamos, fragilidad institucional de la Fiscalía General del Estado. Pues si una directora de comunicación, no un fiscal, te habla de audios, te habla de diputados, te habla de causas, evidentemente hay una fragilidad institucional. Porque por un lado, cuando nosotros hablábamos de que los informes de la CEPRELAT llegaron, era todo confidencial, no podemos hablar de nada, la Fiscalía está trabajando, pero no podemos decir nada. En cambio, para esta otra parte, tranquilamente la comunicadora puede decir lo que quiere en un Twitter. Eso no puede ser. No puede ser. Para mí, realmente la nota que le hicimos a la Fiscala General del Estado me pareció súper tibia su respuesta. Entonces, son cosas justamente que entran dentro de la inacción cuando ustedes están presentando. No sé en qué estado está ese realmente, el pedido de juicio político. ¿En qué estado está? A ver, el juicio político, como todos saben, está redactado realmente un trabajo, y quiero decirlo eso de frente a la ciudadanía, no un mamotreto como a veces se presentan en la Cámara. Hay un trabajo serio, largo, estamos hablando literal de miles de páginas, de 11 causales escritas, redactadas, bien armado, para que si se hace esta herramienta constitucional funcione. Te cuento algo, la idea era presentar ayer. Al terminar la sesión, la idea era darle mesa de entrada. Teníamos firmada la nota, pero cuando sale este hilo de Twitter, quienes principalmente están coordinando este tema, dijimos, este no es el momento. Definitivamente acá, ¿qué significa esta jugada? Yo no creo que estas cosas pasan así nomás, ¿verdad? Yo creo que si algo como eso ocurrió, hay que hilar fino y está dentro de una lógica. Entonces tampoco con nosotros como un poder del Estado podemos dejarnos amedrentar o podemos dejarnos coaccionar. Yo ayer decía, al margen del criterio que podamos tener sobre el juicio político de la Fiscal General del Estado, incluso quienes están en contra del juicio político deben darse cuenta de que lo que ocurrió está mal y en este caso criticarlo y dejar constancia de lo mal que está. Porque eso es cuando se empieza a perder institucionalidad. Las instituciones son mucho más importantes que las individualidades. Siempre digo individualidad y no persona, porque la persona es el centro, evidentemente, de cualquier política pública.
Y definitivamente hay una crisis institucional en el Paraguay. Y ese mero hecho denota la crisis que existe en la Fiscalía y que requiere que nosotros pongamos herramientas constitucionales al respecto. Lo que es una pena y denota es cómo algunos quieren minimizar el hecho de acuerdo a sus intereses. Yo es que eso no, de verdad que es tremendo. Totalmente. Pero, viste, no sé si escuchaste las declaraciones esta mañana del diputado Edgar Ortiz hablando de Katia González y cómo coacciona a todos los compañeros y colegas. No escuché, ¿qué exactamente dijo? Y dijo en un medio, en Ñandutí, dijo que ella coacciona, que les llama constantemente, que les hace, que tienen que hacer, que tienen que firmar, que tienen que participar. Esta mañana hizo unas declaraciones muy fuertes contra el tema de Katia. Coacciona todos los días a todos los colegas, que ella salió diciendo, justamente le contestó vía redes a la nota esta. Pero la acusó de coaccionar a los colegas. No, yo por lo menos de mi parte, y puedo hablar de la multibancada del Tercer Espacio, nosotros entre Patraquería y el Encuentro Nacional tenemos un diálogo fluido, una actitud de trabajar en equipo, de trabajar en conjunto, y por lo menos de nuestro lado yo niego esa situación. Definitivamente yo creo que con Katia tenemos diferencias, por eso ella es candidata a presidenta y yo soy candidato y realmente quiero ganarle, pero tenemos también cuestiones donde nos damos cuenta que tuvimos muchas luchas conjuntas en la Cámara y puedo decir que en ese sentido de nuestra parte nunca recibimos ningún tipo de coacción. Bueno, ahora seguimos hablando contigo. Estaba pensando, al final me hiciste cambiar de idea, a lo mejor creo un partido que se va a llamar Patria Mía. ¿Qué opinas? Y creo que es más fácil que vengas a Patria Querida y tu eslogan propio en el desbloqueo uses Patria Mía, no hay ningún problema. Patria Mía le voy a llamar a mi eslogan. Vamos a un corte y ahora seguimos con el diputado. Ya estamos de vuelta, se incorpora el compañero José Antonio Morales. Buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, José Antonio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Iba a decir presidente, pero... me gusta, ojalá. Hay que ir hablando. Ya soy presidente de Patria Querida, pero bueno, vamos al siguiente paso después. No sé lo que me pasa hoy, pero debe ser que tanta información, la falta de luz anoche, por cierto. ¿Vos dormiste bien? ¿No se te cortó la luz a vos? Se cortó, pero soy olimpista, estaba viendo el partido y entonces estuve un poco hasta tarde porque el partido fue, bueno, de 9:30 a 11:30 y volvió la luz antes de que termine el partido. Volvió la luz. Qué bien, qué bien. Bueno, para ustedes. Bueno, tampoco tan buena la noche, ¿verdad? Pues perdimos, pero bueno. Decime, antes que José te haga una serie de preguntas, ¿cuáles son tus ideas para luchar? Ya quiero adelantarme un poco para tus propuestas. Tus líneas maestras de tu candidatura. Tu pregunta es como para responderla en un bloque entero, pero en primer lugar yo creo que nosotros tenemos que buscar, primero tenemos que conceptualizar que vivir mejor es posible. Y nosotros en Patraquería tenemos 3 convicciones, ¿verdad? Hay un Paraguay que tenemos y que definitivamente no nos gusta, con diferentes cosas transversales, inseguridad, problemas de educación, de salud, que todos las conocemos y sobre cada una podemos hablar, ¿verdad? Que hay que hacer la salud en la educación y tal. Hay un Paraguay que queremos. Y la pregunta es cómo logramos el Paraguay que queremos. Y nosotros le llamamos la revolución positiva. ¿Qué implica eso? Que muchas personas en diferentes áreas, organizadas de manera estratégica y de manera rápida, actúen para que el sistema no pueda defenderse. Yo creo que si uno asume la presidencia de la República, tiene que asumir sabiendo cuáles son los primeros 100 decretos que va a firmar y tiene que actuar rápido. Porque caso contrario, el sistema va a empezar a defenderse, uno no puede entrar de manera tibia. Y si te terminan echando después de un año, y bueno, que ocurra eso, pero que uno juegue directo a partir de los cambios que quiera hacer. Creo que tiene que haber una lucha decidida en contra de la corrupción y ahí sí el gobierno puede hacer mucho. La impunidad puede estar a cargo del Poder Judicial, pero la lucha contra la corrupción, estableciendo sistemas que generen que no haya tanta discrecionalidad, que no haya tanto monopolio y por lo tanto que haya transparencia a partir de sistemas profundos, vamos a poder revertir mucha de la corrupción que existe, no solo a gran escala, esa corrupción molesta para el ciudadano de a pie, que para irse a mover un pequeño expediente tiene que estar también poniendo algo, aceitando y cosas así. No puede ser, el Estado pues tiene que estar al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del Estado. Hay que cambiar esa lógica. Desde el momento que un grupo de personas entre con una lógica distinta, eso automáticamente va a empezar a permear. Eso tenemos que hacer. Vos sabés que hay un dicho que me quedó muy grabado, también me decía un día Belarmino Fernández, que es un empresario español afincado acá hace 40 y pico años con un montón de negocios que generan empleo. Me decía, todo va a depender de quién te espere en el aeropuerto para venir a invertir en Paraguay.
de quien te espere, porque hablamos que es tremendo. Si quiere venir a invertir en Paraguay, coimas por todos lados, peajes, pero en todos los aspectos de nuestra vida, para hacer cualquier gestión, siempre aparece alguien que te quiere facilitar a cambio de algo. Y realmente tenemos mucho trabajo, ya me digo, tenemos como si fuera yo político, tienen ustedes mucho trabajo, porque es cambiar todo un esquema que incluye a la población que no se da cuenta que también está participando. Claro, pues Luis, fíjate que no es solo la política. Yo creo que para cambiar las cosas uno tiene que reconocerse parte del problema. Yo suelo decir, yo conozco elecciones a centros de estudiantes de colegios y universidades más perversas que las elecciones de la Cámara de Diputados. Y eso pueden preguntar a sus hijos, nietos y sobrinos lo que están escuchando. ¿Cómo se construyen muchas elecciones a centros de estudiantes? ¿Cómo se genera liderazgo en ciertos gremios? En todo sentido, en la iglesia, en muchos lugares, hay una crisis de institucionalidad y liderazgo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que involucrarnos. Sí, pero ¿todo eso es por una educación deficiente o es porque no salen así? O sea, ¿no te sale así de natural ser perverso y corrupto y coimear? ¿Cuál es la base? ¿Qué está fallando? A ver, yo creo que es una pregunta bien profunda esa, José Antonio. Sí, yo creo que no hay una respuesta. Es evidentemente un círculo vicioso que tenemos que convertirlo en virtuoso. Y va evidentemente de cuestiones de educación propias de lo que podría ser la educación pública y privada, como va también a cuestiones de la familia, como va que la corrupción se volvió endémica y ha permeado. Entonces uno, para enfrentarse a eso, tiene que establecer estrategias concretas. Y hay que animarse desde los chicos a establecer esto. Hay que hacer una evangelización de la honestidad en el Paraguay, usando un término un poco católico. Sí. Vos sabés que esta pandemia a mí me hizo abrir mucho los ojos en muchas cosas. Hay gente que está tan metida que no se da cuenta. Pero como me he dedicado a hacer programas, no hemos parado, hemos hecho Únicos, hemos hecho la radio, este programa ya llevamos 6 meses, 7 meses. Desde agosto. Desde agosto, y gracias a Dios vas comunicando, vas hablando con personas y te das cuenta. Y cuánta gente hizo tantas cosas fuertes fuera de la política y pienso yo, ¿cómo, lo que hablamos hace un momento, cómo teniendo ese poder de ser diputado o senador o ministro, no hicieron caso en temas como Mónica Mazzulli, como su hijo Nacho Mazzulli, esas grandes cadenas de favores que yo le llamo, donde ayudamos desde ancianos, de tercera edad? ¿Qué les pasa en algún momento? ¿Se dispersan en las peleas internas, en estar constantemente en campaña política? Vos sabés que hay una mezcla. Se hace mucho también, Luis. Sí. Yo también quiero ser alguien que quiero ser justo, pues lo más fácil de la oposición o algo así es solamente hablar mal y considerarse uno el salvador. Yo no creo más en los líderes mesiánicos y no me considero a mí uno. Yo creo que lo importante es llevar un equipo que pueda transformar este país, ¿verdad? Y muchas cosas se hicieron y hemos propuesto, no dio las mayorías, pero muchos de nosotros, y muchas han tenido los votos. O sea, todo lo que es FOGAPI, que ayuda a muchas empresas, son leyes. La ley de emergencia, lo que implicó también todo lo que fue el PTO, todo lo que fueron todas estas cosas, son cosas que partieron a través de políticas públicas en conjunto, que en un momento dado sí encontramos mecanismos de ayudar, incluso con los intendentes, cambiar la ley para que ellos puedan actuar. ¿Qué ocurrió? Así como aparece lo más generoso del ser humano en una crisis como la que vivimos, así como aparece lo más generoso, lo más santo, lo más emocionante y digno del ser humano, también aparece lo más miserable en algunos desgraciados, que ese momento es el que aprovechamos para meter las manos en el bolsillo. Entonces, lastimosamente, esos miserables a veces quieren tapar el esfuerzo de quienes en todas las áreas han hecho un inmenso esfuerzo, desde los empresarios que se han animado a no despedir personas, empresarios que se han animado a sostener sus cosas. Y a veces uno dice la palabra empresario y te parece mal vista. No, empresario es un despensero, empresario es una persona que tiene finalmente algo donde conjuga los factores de capital, trabajo, persona, y quiere construir y generar renta que termina ayudando a construir una familia. Yo creo que hay mucho que se hizo, pero mucho más que se pudiera hacer. Lastimosamente no somos mayoría, es el juego de la democracia también. O sea que me convenciste y tenés razón, tengo que rectificar. Hay muchas cosas que se hicieron, pero lo que pasa es que como pesa siempre tanto lo malo, mucho más de lo bueno que se hace, al final terminamos en el mismo círculo hablando solamente de la parte mala y no resaltamos el trabajo. Tenés razón, admito. Y eso intentan también los que están en el viejo sistema y la politiquería, porque lo que busca es igualar, que haya tanta rabia sobre esto, que la indignación haya que la gente no se vaya a votar, que la gente no quiera participar. Yo lo que están escuchando le invito, vamos a votar, o como dije
dije antes, el clarín de la batalla está sonando, pero nos llaman las armas, nos llama el compromiso ciudadano y tenemos que meternos, involucrarnos, voten a quien quieran, pero vayamos a votar, involucrémonos, metámonos. Esa es la única forma de transformar el Paraguay. En el voto se inicia la democracia. Estoy de acuerdo contigo, porque aparte el hecho que vaya a votar ya va a decir que algo le empieza a importar la política. Totalmente. Al contrario. Bueno, vamos a conocerte un poquito más. Pero tenés preparado, ¿qué vas a hacer con ese? ¿Cómo pasamos a la parte seria? Que muchos papeles tienes enfrente, me asusta. Mira, ya está. El confesionario se llama. Una hojita con 30 preguntas. Bueno. Ni más ni menos. ¿Y cómo es la mecánica? Vamos a poner un cronómetro en pantalla. La semana pasada tuvimos récord, ¿verdad? Sí, bueno, sí, es verdad, contestó demasiado rápido. Fuimos así súper rápido y luego vamos a hacer un recuento, de vez en cuando hacemos un recuento de quién ha contestado más rápido. Son preguntas aleatorias. Te contesto a vos, tengo que mirar la cámara, ¿cuál es el Mira nomás la cámara, a la gente que nos está ¿Sí mirando. o no, Sí, por eso. ¿Sí o no? Luego si nos resalta alguna te vamos... Vamos a pensar si sí o no. Para eso hacen Aquí hay preguntas así. de todo tipo. La paz del mundo, tenés que contestar un poco más profundo. Personales, políticas, aquí hay de todo. Bueno, arrancamos. ¿Comenzamos? Sí. Tenemos el crono en pantalla. Sí, ahí tenemos el crono. 3, 2, 1, confesionario al diputado Sebastián Villarejo. ¿Tus padres te descubrieron alguna vez haciendo algo embarazoso? No recuerdo. Pensó. ¿Has sido cruel con algún compañero de la Cámara Baja? No, creo que no fue cruel lo de Bache, eso fue un debate. ¿Te rechazaron alguna vez en el amor, Sebas? Sí. ¿Sí? ¿Tenés alguna manía que solo realizas estando solo? Sí. Quiero saber. ¿Tenés algún secreto que no le hayas contado ni a tu mejor amigo? No. ¿Crees en la mentira piadosa? No. ¿Te consideras una persona feliz? Sí. Si pudieras borrar alguna experiencia negativa de tu vida, ¿lo harías? No. ¿Has tenido algún trabajo que odiaras profundamente? Sí. ¿Has dado tu brazo a torcer en temas políticos? No. Así férreo. A la pucha que... ¿Le has roto el corazón a alguien alguna vez? Que tú sepas. Sí. Sí. ¿Alguna vez te has arrepentido de no insultar a alguien? No. A la pucha, ¿cómo que no? Bueno, me puedo meter yo, anda. Seguí. Bueno, ¿te sientes solo? No. ¿No? ¿Te consideras una persona extravagante? No. ¿Has escrito algún poema a alguien a quien quisieras? Sí. ¿Te sentís seguro con la policía que tenemos? ¿Te sentís protegido? No. ¿Puedes dormir tranquilo? Sí. ¿Sos fiel a tu ideología política? Sí. ¿Eres feminista? No. Compleja la pregunta. Esa Luego ya la he marcado. Sí, ¿Consideras que depende. Hay que entender. Bueno, ahora tocamos otra. tenés mascotas? Ahora no. Vale. ¿Pero los considerarías uno más de la familia? Sí. Sí. Muy bien. ¿Te gustan los deportes? Bueno, Sí. ya hemos dicho que eres arquero. ¿Alguna vez has discriminado a alguien por algún motivo? No. ¿O prejuiciado? No. ¿Te has reprimido las ganas de robar algo alguna vez en cualquier ámbito? No. ¿Robaste entonces? No. Te has ¿Te has reprimido las ganas de Claro, robar no me algo? reprimí, pues nunca tuve ganas. Nunca tuve ganas. No, perdón, O sea, es broma. que me descuenten el tiempo, que me están. ¿Algún gusto musical que te avergüenza, que te gusta escuchar así solo, alguna cosa que digas? No me avergüenza. ¿Te consideras un paraguayo privilegiado? Sí. ¿Eres un niño o eras un niño cabezudo? No. ¿Eres una persona prejuiciosa? No. Perdón. Si pudieras cambiar algún aspecto de tu físico, ¿te harías algún retoque, alguna cosa? No. Cirugía no. Tengo que bajar de peso. Pero eso es una cuestión de... Estamos terminando, diputado. ¿Tenés alguna deuda con alguien, ya sea económica, moral, Personal, sí. personal? No, economía con el banco construí mi casa, solo eso. Vale. ¿Y moral? No. Banco. ¿Tenés algún adversario político con el que no te gustaría debatir? Ni en pintura, ¿no lo quieres ver ni...? No. La política es debate, con quien sea. Ok, hemos terminado con Sí, 3 minutos. 3-0-1. Pero me tienen que descontar ahí el chistecito de Luis. 2.59. No. El chiste de Luis me sacó 3 segundos por Pero lo te menos. das cuenta cómo puede... ¿Dónde está la pregunta del robo? Pero te das cuenta cómo se puede desvirtuar si uno quiere, ¿verdad? Dice, ¿alguna vez has reprimido las ganas de robar algo? Dijiste... Claro, nunca me reprimí porque nunca tuve ganas de robar. No, robé, quiere decir. No, ya es broma nomás, pero te Claro. quiero decir cómo uno puede desvirtuar. Claro, uno puede desvirtuar. ¿Cómo puedes desvirtuar ese? Bueno, a ver, quiero saber, ¿qué manía tenés que haces estando solo, por ejemplo? ¿Se puede saber?
Es que no se me ocurre una precisa, pero me imagino que debo tener manías, o sea, no sé, no se me ocurre ahora mismo, pero creo que todos tenemos alguna que otra manía. Pero genuinamente, si me acuerdo de WhatsAppeo y le mencionaba después, bueno, pero creo que todos tenemos algo siempre propio, ¿verdad? Sí, cuando uno está solo, no sé. Yo cuando estoy solo, yo pinto. Bueno, pero eso no te importa que alguien te vea. No sé si manía, porque de repente a veces te acostás a dormir, ya tenés que dormirte, que no sé, mucho la de pasar, te quedás en el celular de repente en YouTube, te quedás y te enganchás de repente y son las 2 de la mañana y te enganchaste entre música o cosas de película y te quedás ahí eternamente. Y es una manía que te afecta el sueño porque te quedás sin darte cuenta, por tirar algo así que me pasa de repente. Y a veces no sabes cuándo frenar. Un ratito no más, sabes. 5 minutos más, yo digo. Y mi esposa me reta de repente porque se queda la luz del celular, pero finalmente está así en la pieza, ¿verdad? Y de repente no tenés sueño y te terminas por decir algo así rápido. Estoy de acuerdo. ¿Qué más? Ese trabajo que odiaste profundamente, ¿cuál fue? No sé si la palabra odié profundamente, porque creo que todos influyen en la vida, pero definitivamente hay momentos donde no me sentí identificado con algún que otro trabajo que hice. Por ejemplo, yo estuve en el tribunal cuando yo soy abogado y entré al tribunal gratis, fui practicante, pasando expedientes y tal, entonces no lo odié profundamente. Finalmente forma parte de la experiencia que uno tiene, pero me di cuenta que no era el camino que yo quería seguir. O sea, no es que yo quería hacer una carrera de dactilógrafo, actuario, ujier, que la respeto profundamente, pero me di cuenta que no era mi vocación. Entonces, odiar profundamente es muy fuerte, pero finalmente es un trabajo sí que no es que yo estaba feliz. Bueno, vamos a dejar un ratito porque estoy viendo acá, pero tengo muy poco tiempo. Te quería tocar el tema Messer, Yucio, Horacio, no sé, quería tocar, poder la inacción del ministerio. ¿Cómo ves todo eso? Si puede ser un poquito, te desconecto antes de irnos. Dale, a ver, una cosa primero rápida, una pregunta también muy profunda del tema de ser feminista o no, ¿verdad? No es tanto de sí o no. Cuando digo no, es en realidad porque creo que hoy estamos lastimosamente viviendo en un mundo de fanatismos, donde de repente está mal comprendido tan eso. Yo y mi trayectoria, mis votos y todo lo que he hecho, claramente soy una persona que defiende profundamente los derechos de la mujer. Entonces cuando digo no dudé, porque en realidad podía decir que sí. Ahora sí creo que dentro de esas reivindicaciones que son genuinamente democráticas, hay algunas políticamente que uno puede o no estar de acuerdo. Entonces, como la pregunta era un absoluto, en base a la forma en que hoy está de alguna manera comprendido, es donde digo no. El preciso término, si nos llamamos feministas o no, porque es como que hay una línea de lo que es el feminismo. Está muy manoseado ese término. Claro, entonces en ese proceso de extremismo yo no estoy, pero sí profundamente, y eso se demuestra con las cuestiones que hacemos en Patria Querida, en la Cámara, las acciones que tomamos, que somos profundamente, que creemos firmemente en esa igualdad y en ese trabajo donde definitivamente hay que responder a esa igualdad y un machismo que realmente existe en el Paraguay y un machismo que culturalmente afecta a nuestro país. O sea que estos días estaban queriendo meterme en ese debate y todavía no decidí si entro o no en el tema feminismo. Justamente y casi me quieren, son preguntas muy absolutas. No, pero bueno. Y que te pueden condicionar, claro. Bueno, por favor. Pero en las redes sociales agarran lo que quieren. Es verdad, tenés razón, ya está. Ya hiciste tu descargo y muchas cosas que dijiste estoy de acuerdo. Yo no tolero los extremismos. No me gusta para nada. Se puede defender de otra manera. Rápido, Messer, Carte, Ministerio Público, Yucio. No, yo rápidamente creo que estamos en una crisis de institucionalidad y como siempre digo, las instituciones son más importantes que las individualidades. Es claro que vemos que el Ministerio Público no ha actuado ante ciertos informes de CEPRELAT hacia un sector, digamos, político o económico del país. No actuó, esa es una realidad. Al margen de que el Ministerio Público, a quienes puedan defender a la fiscal, haya actuado muy bien en el 70% de las veces, hay un 30% donde cierran los ojos. Y eso no es correcto en un país y no es correcto en las instituciones. El tema Yucio, nosotros fuimos claros, así como nosotros nos abstuvimos en el juicio político porque creíamos que era una vendetta y una pelea de facciones, también desde el primer momento que surgió lo que pasó, que surgió el caso este del auto, de la camioneta, fuimos los primeros en salir a decir que el mismo tenía que dejar el cargo. Indudablemente. Acá no se trata con estar de uno, hay uno que otro bando, acá hay que estar en contra de la corrupción. Y si votan contra la corrupción, en el camino van a cruzar, evidentemente, ciertos sectores con los que uno tiene que enfrentarse. Bueno, ese no fue el tiempo, no hay mal que por bien no venga, mientras ellos se peleen y salga la mierda a flote, por lo menos algo queda para limpiar, por lo menos. Pues, cuidado que si se extiende y salpica. No, te voy a pedir un favor, podés mirar esa cámara y tenés un minuto para dirigirte a la audiencia y decirle lo que quieras. Bueno, agradecerte por la invitación y decirle a la audiencia por sobre todas las cosas que nos animemos a mirar la política
nos animemos a involucrarnos. Paraguay hoy nos necesita más que nunca y creo firmemente que necesita una nueva generación. Cuando me refiero a una nueva generación, no hablo solamente de edad. La juventud puede ser del alma como también una cuestión de años. Tiene que entrar una nueva generación que se anime a gobernar este país ahora y bien, salir de estos sistemas de prebenda, de clientelismo, de corrupción que tanto daño nos han hecho. La única forma es que juntos nos juguemos, que juntos entremos a la cancha. Así que mucha fuerza y espero que podamos hacerlo. Muchas gracias, diputado, candidato a presidente de la República, ¿verdad?, del país. Gracias por venir al programa. Ya nos veremos dentro de unos días, a lo mejor en radio también, si no te importa. Claro que seguimos charlando. Hay muchas cosas que preguntarte y que saber. Sí, hay muchas Cuando cosas. quieran. Ya me quedo corto. Gracias, diputado. Vamos a un corte y ahora volvemos. Bueno, ya se incorporó Alfonsito en esta sección que empieza República Animal. Hoy te voy a hablar de Marilyn. Menudo nombre tiene, José, audiencia. Se llama Marilyn Monroe, realmente, porque es una perrita Marilyn Monroe Rubin. Sí, ¿sería? Marilyn Monroe Rubin. Esta perrita la encontraron en la esquina de la radio, un chofer un compañero de la radio, y se la llevó a mi padre. Fue amor automáticamente a primera vista. Papá y Marilyn se hicieron absolutamente inseparables y están siempre juntos. Me encanta esa foto. Sí, esa foto. Papá le hablaba a Marilyn constantemente. Ella le respondía, tenían unas charlas tremendas. Ahí estaba Marilyn y yo, que le robé un rato a papá. Así que es una perrita que abandonaron en una caja, lamentablemente, como suelen hacer, pero tuvo la suerte de caer en buenas manos. Hasta ahora es la hija mimada de papá y le puso Marilyn Monroe porque apareció justamente unos días antes, no sé si era del cumpleaños o el fallecimiento de Marilyn, la verdadera Marilyn Monroe, y le puso ese nombre papá. Así que ahora es la compañera fiel de don Humberto Rubin. Marilyn Monroe le va a visitar a la radio de vez en cuando, pero viven juntos, viven en la casa. Así que, como siempre, les pedimos, adopten, rescaten, ayuden. Ahí está el ejemplo de Marilyn Monroe, que él habla mucho en radio. Y hoy te quería contar esa historia de la pequeña que fue abandonada en una calle. Bueno, y ahora cambiando de tema, ¿qué tenemos, José? Hablábamos hace un momentito con el diputado Sebastián del tema del feminismo y cómo se entiende. Es verdad. Y tenemos un VTR de cómo se celebró aquí en nuestro país, en Paraguay, el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo es? VTR. VTR. Todos los programas me equivoco. Vamos a ello. Tenemos un VTR. Adelante, por favor. Y volviste a decir VTR. Las calles de Asunción se llenaron de personas de diversas organizaciones que marcharon por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras desde la Plaza Uruguaya hasta la Plaza de la Democracia, donde se preparó un escenario para un festival artístico y la lectura de un manifiesto con todas las reivindicaciones. Bajo la consigna Unidas y Movilizadas, las mujeres pidieron igualdad laboral, el cese de la violencia y el acoso en los lugares de trabajo. Las participantes dijeron que en pandemia principalmente, las empleadas domésticas sufrieron despidos y tuvieron que volver al interior del país, donde tampoco encontraron otras actividades debido a la situación de sequía y la falta de mercado para vender sus productos. También expresaron que las mujeres en este periodo sufrieron mucha violencia en sus hogares a raíz de que pasaban más horas con sus agresores. Otro reclamo que realizaron en la jornada fue el fin de los desalojos violentos, donde las mujeres, niños y niñas son los que más sufren. Igualdad para todas las mujeres y en especial en este país tan lastimado para las mujeres que viven en el interior. Y estamos acá por las mujeres, por todos, porque nosotras buscamos la igualdad en todos. Acá presentes para luchar por nuestros derechos, por la justicia, por una igualdad en el trabajo, porque todas las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres y seamos respetadas y dejadas de ser asesinadas. Sueño con un país en donde ya no haya violencia de ningún tipo y de ninguna índole. Somos un país que está abarrotado de violencia y narcotráfico. Estamos acá buscando la igualdad, fue una de las frases que se pudieron escuchar en el día de ayer. Bueno, a seguirle en la lucha y nosotros nos vamos a un corte ahora. Ahora volvemos.
Creo que me gusta demasiado el programa y me pasa volando. ¿A quién agradecemos, José? Esta camisa, la que llevo yo y la que lleva el señor Luis, son de Complot, que nos viste en todos los programas. Bueno, muchas gracias, Complot. Nos vemos el jueves que viene. Buenas noches.